Bien, mis hermanos, pues muy buenas tardes. Estoy aquí contento de estar con ustedes para enviarles pues un mensaje sobre una verdad básica y fundamental. Esta es una de 5 verdades o temas que vamos a estar desarrollando, de los cuales el primero es profundizar mi relación con Dios. El segundo es edificar a mi familia. El tercero es unirme a una iglesia cristiana. El cuarto es hacer buenas obras. Y el quinto es multiplicar discípulos eh, en Cristo, es decir, la multiplicación. Bueno, de estos 5 temas voy a abarcar ahorita el primero, que es acerca de la importancia de profundizar mi relación con Dios, que es la base de todo. Bueno, y de este tema básico o como base de profundizar mi relación con Dios, debo entender que no puedo profundizar mi relación con Dios si no profundizo en la comprensión de las escrituras. Segundo, tampoco puedo profundizar mi relación con Dios si me quedo solo con una comprensión profunda de las escrituras, sino que es necesario que profundice mi vida de obediencia a Dios. Y en tercer lugar es que profundice mi tiempo especial de adoración a Dios. Estos 3 elementos son claves para desarrollar este primero de 5 temas en la vida de todo cristiano. Entonces, sobre este tema y empezando con profundizar mi relación con Dios por medio de profundizar la comprensión de la Biblia, que es el primero, sabiendo que el que sigue es profundizar mi vida de obediencia y el tercero es profundizar mi tiempo de adoración a Dios, pues otra vez pensando en el primer tema, que es profundizar mi comprensión de la Biblia, pues es lo que voy a abarcar en este momento. Trataré de ser breve. Y es que es el fundamento. No podemos hacer todo lo demás si no profundizamos nuestra relación con Dios. Pero a la vez es fundamental que entendamos que no puedo profundizar mi relación con Dios si no profundizo la comprensión de la Biblia. Jesús mismo dijo que debíamos escudriñarla. Es el punto base, no es el todo, pero es el fundamento y no podemos hacer más si este tema no se está atendiendo de manera cuidadosa, el profundizar en la Biblia. Y es que la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es la verdad, la Biblia muestra y testifica el camino de la salvación. Y entonces tenemos que profundizar en la Biblia. Bueno, un pasaje central en este tema, especialmente en estos tiempos en que pues se dice que la verdad no existe, que cualquier Dios es el Dios verdadero y que como la verdad es todo, entonces significa que no hay error, no hay engaño, ni hay engañador. Si todos son Dios, no importa el Dios en el que tú creas, pues entonces no existe el maligno, no existe Satanás. Pero ese es un error grave. Y la Biblia bueno, quiero empezar hablando cómo la Biblia nos habla de esto. Y la Biblia, en este pasaje que vamos a ver, nos muestra cómo la evidencia externa junto con la conciencia interna testifican de la existencia de Dios. Repito, la evidencia externa con la conciencia interna que por ser seres humanos tenemos, testifican de la existencia de Dios, ambos juntos. La evidencia externa, es decir, la creación, y nuestra conciencia interna, nos revelan, nos refutan, diciendo que la verdad sí existe, si nosotros llegamos a decir que no existe la verdad. Mira, veamos acerca de la evidencia externa. Dice capítulo 1 de Romanos, verso 18, 19 y 20, versos del 18 al 20. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 1 de Romanos y versos 18 al 20. Bueno, dice así, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad,
porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Entonces, el verso 18 nos dice que Dios tiene una ira que se revela desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de las personas que detienen con injusticia la verdad. Es decir, Dios está enviando su verdad. La verdad de Dios está fluyendo, pero ellos hacen esfuerzos persistentes por contener esa verdad que está manando de la creación. Por eso dice que detienen con injusticia la verdad. Es injusto que haya personas que detengan injustamente, que detengan la verdad que está manando de Dios para revelarle al hombre y decirle, yo existo. Dice el verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es decir, hay cosas que se conocen de Dios y es porque Él nos lo manifiesta por su voluntad. Y dice el 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Es decir, Dios es invisible, pero las cosas invisibles de Dios, como son su gloria y su eterno poder, lo que muchos niegan, se hace claramente visible por medio de lo creado. En este tiempo solo un necio negaría o cuestionaría la existencia del viento, aunque no vemos el viento, pero damos por hecho y estamos convencidos de la existencia del viento por lo que hace el viento. Todo lo que hace el viento. Mueve velas, mueve los árboles, mueve la temperatura de la Tierra. Bueno, tiene una función clave en la temperatura, los ambientes del planeta, en fin, todo lo que hace el viento nos puede manifestar la realidad y la existencia del viento. Entonces, Dios existe y la creación actuando juntamente con el testimonio interno nos manifiestan esta verdad. Dios existe. Solamente un ser humano, y sí hay, y cada vez abunda más, que se hace vano, eh, rechaza la existencia de la gloria de Dios y rechaza que nosotros tenemos que humillarnos ante Él dándole gracias por las cosas que recibimos de Él, como la misma vida, como la misma revelación de Dios mismo y muchas otras cosas por las cuales deberíamos darle gracias. Dice el verso 21 y 22 del mismo capítulo 1, dice, pues habiendo conocido a Dios, es decir, Dios ya se había manifestado a ellos por medio de lo creado, no le glorificaron como a Dios, es decir, no lo trataron reconociendo su gloria, no lo trataron como a Dios. Dice, ni le dieron gracias, estoy leyendo el verso 21, no, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, ellos no le dieron gloria a Dios, no se humillaron ante Él para darle gracias. Ellos a sí mismos hicieron vanos sus razonamientos, entonces su corazón fue oscurecido. Fue oscurecido, dice, fue entenebrecido. Y, y esto es lo que pasa, dice el verso 22, profesando ser sabios, descartando a Dios y profesando ser sabios, en realidad, bueno, se hicieron necios. Entonces, Dios existe. Pero otra cosa que nos dice la palabra de Dios es que también existe el bien y existe el mal. Es una mentira que el bien y el mal no existen, que hay cosas que moralmente son buenas y moralmente son malas. En verdad existe lo bueno y lo malo. El ser humano por naturaleza lo tiene entendido. El ser humano no es como los animalitos. Un perro puede matar una gallina, comérsela viva, a pesar que la gallina está sufriendo y le empieza a romper y ella mirando cómo se le empieza a comer y el animalito pues después de haberlo hecho no se siente culpable. No se siente culpable, no es un ser moral, pero el ser humano es un ser moral porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y para reconocer
a su creador como lo que es Dios y humillarse ante ese Dios. Entonces ha sido creado por Dios como un ser moral. Mira, dice el verso 32 del mismo capítulo 1, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El ser humano, por naturaleza, tiene entendido que va a enfrentar un juicio de Dios. Otra vez, es algo que el ser humano puede resistir a aceptar y negarlo, y inventarse mentiras, y repetirse a sí mismo mentiras, y hacerse una programación, o quererse reprogramar. Pero el testimonio interior le está diciendo Dios existe, pero no solamente le está diciendo Dios existe, sino que existe un camino bueno y un camino malo para vivir. Entonces, si tú escoges el camino malo y te dedicas a hacer lo malo, tú vas a enfrentar un juicio. Por eso dice aquí, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, es decir, son conscientes del juicio moral de Dios, pero rechazaron mantenerse en ese entendimiento. Pero dice, habiendo entendido el juicio de Dios, es algo que se habían hecho. ¿Qué juicio de Dios? Que los que practican tales cosas, cosas que se citan aquí en las escrituras, pero puedes citar las cosas malas que haces tú, y así cada ser humano, porque tiene conciencia de cuando hace cosas malas, tiene vergüenza, tiene culpabilidad, tiene que hacerlo a escondidas. Cierto que la conciencia, una parte de la conciencia tiene que ver con la cultura donde vive, la sociedad cercana entre la cual él vive, pero hay otro aspecto de la conciencia que no tiene que ver con la cultura en la que vive ni con el tiempo. Todos los seres humanos de cualquier cultura, de cualquier raza, de cualquier tiempo, han sabido que fueron hechos para adorar. Por eso son diferentes a los animales. Pero pareciera que este mundo está animalizando al ser humano, destruyendo su conciencia moral o tratando de hacerlo, pero está ahí. Esa conciencia moral está ahí. Entonces, el ser humano tiene entendido que el que practica malas cosas es digno de muerte. Entonces, eso lo tiene claro. Repito el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, tienen conciencia de este juicio de Dios. ¿Cuál es el juicio de Dios que tienen ellos entendidos? Que los practican tales cosas son dignos de muerte. Y ellos bueno, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y aún el verso 1 del capítulo 2, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Nosotros sabemos que hay algo bueno y malo para hacer. Solo que decimos que cuando nosotros lo hacemos no es malo, pero cuando lo vemos en otro, entonces sí tenemos un juicio cabal y decimos esa persona merece tal castigo. Pues eso da testimonio que tenemos ese juicio de Dios y da testimonio de que somos conscientes que merecemos. Ahora, pues sería interesante desarrollar todo esto, pero voy a llegar solo al último aspecto eh, de eh, esto que estoy hablando ahorita. Pues dice la misma palabra de Dios que, eh, otra vez, la evidencia externa actuando junto con mi conciencia interna me lleva a la verdad que Dios me ha querido revelar de tres cosas. Una, de que Dios existe. Dos, que existe lo bueno y lo malo. Y tres, que yo en realidad sé que merezco el castigo eterno de Dios, porque he fallado. Y si tú dijeras, pues yo no soy tan malo como otro, pues basta que repases la ley de Dios que ha dado. Y si hayas que has roto por lo menos una vez en toda tu vida un mandamiento, aunque sea el más pequeño, sabrás que cuando te enfrentes ante Dios, aunque hayas roto un solo mandamiento una sola vez y el más pequeño, no eres inocente, porque el que rompe una ley es culpable de haber infringido, violado esa ley. Por eso dice la palabra de Dios
que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso lo sabemos. Por eso hay temor a la muerte. Por, no importa de qué raza sea el hombre, de qué tiempo, porque es una conciencia interna que junto con la revelación externa nos da testimonio de estas verdades que la Biblia aquí nos está explicando. La existencia de Dios, el camino y el bueno y el malo, el buen camino bueno para vivir y el malo, y también reconocer que hemos hecho lo malo y que merecemos una condenación eterna. Por eso es que el ser humano tiene miedo de morir principalmente. Principalmente es por eso. Entonces, por eso trata de buscar el favor de alguna divinidad. Pero esa divinidad es algo que es nuestro creador. Entonces tenemos prohibida la idolatría. Y cuando uno quiere hacer su propio Dios, en vez de callarse la boca y la mente y ver lo que Dios dice de sí mismo, entonces vamos a descubrir al Dios en vez de inventarlo. Y si descubrimos a Dios no es por nuestra astucia, sino porque se ha querido revelar a los que se humillan para querer conocerlo a Él. Y justamente de esta humillación nos habla mucho cuando una persona atiende el llamado que Dios nos hace. Y quiero que veamos el capítulo 2, versos del 1 al 4. Ya leí el 1, ahora voy a leer del 2 al 4. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, o sea, él no va a ser engañado. 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, o sea, de su grande bondad, paciencia y longanimidad, que significa una paciencia muy, muy extendida, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Esta es la verdad. Dios existe. 2. Existe lo bueno y lo malo para vivir. Y 3. Sabemos que hemos fallado en hacer lo bueno. Porque aunque ciertamente hacemos cosas buenas, sí, porque somos semejantes a Dios, pero hemos violado por varias veces los mandamientos de Dios. Tú sabes, por ejemplo, que Dios dice que no mientas, y has mentido. No una, sino muchas veces. Y alguien que miente muchas veces se le llama de una manera, tú lo sabes. Y también hemos robado. El mandamiento no es no robarás un banco de tantos millones de euros para arriba. No robarás. Y si hemos hecho nuestro o nos hemos apropiado de algo ajeno que no nos pertenece, eso es robar. Entonces, delante de Dios somos conscientes que somos culpables y sabemos que merecemos culpables. Pero si no eres de los que detienen con injusticia la verdad, entonces reconocerás que Dios existe, reconocerás que existe lo bueno y lo malo para vivir y reconocerás que has fallado y que necesitas un Salvador. Y si tú reconoces esta verdad, entonces vas a ir al arrepentimiento al que Dios te está llamando, para que puedas entonces empezar a conocer de una manera más profunda a este Dios. Y como decía, tenemos que profundizar nuestra relación con Dios y no podemos profundizar nuestra relación con Dios si no es a través de la Biblia, que es su palabra. Entonces, les invito que lean Romanos, los pasajes que hemos analizado rápidamente por ahora, pero que lo leas, lo contemples, lo releas, lo comprendas y te humilles a Dios, porque la gracia de Dios es para los que se humillan, para los que se mantienen en dureza y orgullo. Solo habrá juicio de Dios. Pues aquí está el ofrecimiento. Y no olvides que este ofrecimiento de Dios es un llamado de amor. Es importante recordarlo. Dios se revela a nosotros para darse a conocer porque nos ama. Y si nosotros no somos necios, no nos envanecemos,
no resistimos, no detenemos con injusticia la verdad, terminaremos reconociendo que Dios existe, que existe lo bueno y lo malo, y que cada uno de nosotros en realidad hemos fallado. Pero por amor también Dios envió a su Hijo, porque aunque viene un juicio de Él, y sí, lo que hemos a veces deseado, alguna vez hemos dicho quizá, ¿por qué no acaba Dios un día con la maldad si realmente existe? Él lo va a hacer. El problema es que somos malos todos y no quiere el que nadie se pierda, sino que procedamos al arrepentimiento porque nos ama. Sin embargo, no todos van a arrepentirse y vendrá el día del juicio de Dios. Pero todavía estamos en tiempo y Dios está llamando al que no ha acudido a este llamado de Dios a arrepentirse para conocerlo a Él y conocer su salvación. Porque Dios nos ama, se ha revelado, porque Dios nos ama, nos llama al arrepentimiento y porque Dios nos ama, nos ha dado a su Hijo para que todo aquel que conociéndolo crea en Él. No puede creer en alguien que no conoce, sino conociéndolo, no se, y creyendo en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que Dios los bendiga. Muy buenas noches.